La palabra habla acerca de que muchas veces no recibimos porque pedimos mal, dice la palabra. ¿Qué hijo que pide pan, dice la palabra, sería capaz de darle una piedra para que coma? Y a mí me gusta porque es una verdad, saber de que Dios es nuestro Padre. Sí, muchas veces lo podemos comparar y la palabra dice que ustedes siendo padres malos, dice la palabra, saben dar buenas cosas a sus hijos, buenas dádivas a sus hijos. Y los que tenemos hijos, hijos pequeños y todos los que ya han tenido hijos, atravesamos diferentes etapas y son unas etapas hermosas, ¿sí? La etapa donde nuestros hijos tienen que perder el miedo y donde tienen que aprender a confiar en el Padre. No sé si le enseñaste a tus hijos, por ejemplo, a andar en bicicleta, ¿sí? Y yo recuerdo, todavía nuestra pequeña no sabe, pero recuerdo mis dos hijos, mis otros dos hijos, que los impulsaba y siempre nos decían, no me suelte, no me suelte, no me suelte, no me suelte. A veces le tirábamos la mentira piadosa, no te va a soltar papá. Y si se golpeaban, ¿qué hace uno como padre? Va, lo busca, lo abraza y los empuja a salir adelante, ¿no? Ahora viene la temporada de pileta, lo mismo, ¿sí? Dale, soltate que papá te va a agarrar. Y cuando ya se tiró 4 veces, uno, bueno, se va para abajo y lo sacamos, tragará un poco de agua, ¿sí? Pero hay un momento en el que el hijo necesita confiar en la palabra del Padre y cada vez nos vamos alejando más. Me gusta ver también a Dios como Padre. Y seguimos con la línea con la que venimos predicando. Hablamos el día martes acerca del niño que dio los 5 panes y los 2 peces. Y a través de eso el Señor hizo un milagro extraordinario. Y cuando terminamos de leer este versículo, este capítulo de Mateo capítulo 14, nos vamos a encontrar en el verso 22 a Jesús despidiendo a esa multitud que había alimentado. Y dice la palabra de que le insistió a los discípulos que se vayan. Le dijo, vayan, regresen a la barca y crucen al otro lado del lago, mientras yo termino de enviar a la gente a casa. Y parece una idea fabulosa, simplemente tienen que agarrar la barca, tienen que cruzar hacia el otro lado y todo va a estar bien porque nos está enviando Jesús. Y si Jesús te manda, ¿qué decimos? Todo va a estar bien. ¿Qué dicen ustedes? Si Jesús te manda es porque ¿qué? Todo va a estar bien. Y resulta que Jesús los envía hacia el otro lado. Y dice la palabra de que Jesús despide a la multitud, sube arriba de la colina, en la montaña, y comienza a orar y se le hace de noche. Y vamos a ir leyendo algunos versículos para que podamos ir entendiendo. Y dice que después de despedir a esa gran multitud, se pone a orar, cae la noche y dice en el verso 24, dice, mientras tanto, los discípulos, ¿qué le pasaba? Se encontraban en problema, lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. No era que si el Señor nos mandaba y si Jesús te mandaba, iba a estar todo bien y no íbamos a pasar ningún problema. Ese Jesús que nos predica, no, venía Jesús que no vas a tener ningún problema. No es una verdad teológica. Bueno, ya lo desinflé. Pero dice la palabra que eso de las 3 de la madrugada, dicen las escrituras que Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Vamos a avanzar un poquito en el verso 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, ¿qué pasó? Quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron. ¿Qué dijeron? Es un fantasma. Pero Jesús le habló de inmediato y ¿qué le dijo? Lo primero que le dice es, no tengan miedo. ¡Wow! No tengan temor, no tengan miedo. Y lo segundo que le dice que es, tengan ánimo porque yo estoy aquí. Jesús los envía
Pero yo creo que es como ese padre que dice, dale, 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 no, dale, dale, dale. Y de pronto nos encontramos en dificultades. Pero yo creo que el Señor nos lleva en esta temporada para poder comprender y entender de que el Señor tiene un plan para cada cosa y que todo está al control de Él. Que por más que Dios esté allí en la montaña, está orando, Él está cuidando de nosotros. ¿Alguien puede creer eso, sí o no? Porque no es dificultad de problema, es cómo atravesamos los problemas. No es no pasar por la tormenta, no es no pasar por la lucha, no es no pasar por las dificultades, sino de que saber de que Dios aún sigue al control de toda situación en nuestra vida. ¿Lo crees sí conmigo? ¿Lo crees sí o no? Decí conmigo amén. Entonces dice que Pedro lo llamó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, si realmente sos vos, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Y Jesús le da una frase que no da del todo seguridad, solamente le dice, sí, ven, vení, ven. Y dice la palabra de que Pedro se baja por el costado de la barca y camina sobre el agua hacia Jesús, dice, pero en el verso 30, pero cuando vio el fuerte viento, ¿qué pasó? Cuando vio. ¿Acaso no había tormenta? Ayúdenme a poder entender esto. ¿Había tormenta, sí o no? ¿Había viento fuerte, sí o no? ¿Las olas eran fuertes y estaban luchando contra la ola, sí o no? ¿Estaban presentes en ese momento, sí o no? Cuando escucha a Jesús, Pedro hace lo que automáticamente nosotros hacemos. Desviamos la atención y nos olvidamos de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque acabamos de escuchar de que Jesús venía caminando sobre las aguas. Pero ahora Pedro vuelve a centrar la atención ¿sobre qué? Sobre el problema, sobre la circunstancia. Y dice de que ya no vio a Jesús, sino que ahora vio el fuerte viento y las olas y se aterrorizó, dice la palabra, y comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Dice en el verso 31, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y dice que cuando se subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Recién cantamos una canción, fabulosa la letra, y decíamos, lo puedes escuchar, la tierra temblará, dice las puertas se abrirán, algo está por suceder y es la esencia de la fe, en no ver lo que está pasando, pero creer de que va a pasar después la fe, la certeza de lo que estás esperando y la convicción de lo que no se ve. Por eso dice la palabra que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Entonces, ¿vemos o no vemos? ¿Miramos o no miramos? ¿Miramos a nuestro alrededor o miramos a Jesús? Yo creo que la mayor expresión de confianza que le podemos dar a Dios es dar paso de fe creyendo de que nuestra esperanza realmente está puesta en Jesús y no en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y no es una negación, sino de que necesitamos creer de que el que tiene el control de todo está viviendo en nuestra vida. ¿Crees eso, sí o no? Y la Biblia nos habla de que no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Y lo describe la Reina Valera, dice, es imposible. Es imposible. Por eso la mayor sonrisa que creo que le podemos sacar a Dios es cuando en nuestra vida quitamos el temor. Cuando en nuestra vida quitamos la vergüenza, la pereza, la duda y nos lanzamos en fe y accionamos creyendo más allá de nuestro límite. ¿Alguien cree conmigo esto, sí o no? Es Pablo escribiéndole a Timoteo, recordándole lo que habían pasado en Asia. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra, fuimos oprimidos y agobiados más allá de la capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Fíjense en hasta qué punto. ¿Es que acaso Dios no está al control de toda situación?
¿A qué punto fueron oprimidos? No pasaron un problemita, una circunstancia, una cuestión que se puede solucionar así de manera práctica, fácil. Sino que dice que fueron oprimidos y agobiados más allá de la capacidad de aguantar. ¿Alguna vez estuviste ahí diciendo, no aguanto más? ¿Recuerdan David en Siclag? Dice que lloraron hasta perder las fuerzas. Es difícil atravesar esa temporada. Es difícil atravesar ese momento donde decimos, ya no tengo más fuerza, ya no hay esperanza. Dice, hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Lógica. Realidad. Yo sé que muchos pueden estar mirando, pero pastor, con el problema con el que yo vine hoy es imposible. Y dice la palabra que ellos esperaban morir, pero como resultado, dice, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en ¿quién? Solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Alguien cree eso, sí o no? No te pierdas el mensaje del día martes, porque va muy conectado a esto. Vamos a hablar acerca de las etapas, las fases de la transformación, y si logramos entender eso, vamos a poder comprender cómo llevar nuestra vida al siguiente nivel. Dice la palabra de que como resultado dejaron de confiar en sí mismos, porque ahí yo entiendo eso, de que hay un momento en el que nos cuesta soltar el problema. Yo he visto gente pasar acá adelante diciendo, Señor, te entrego, hay una mochila, esa no la quiero tocar, esta. Y viene con este es el problema, ¿lo entienden? ¿Sí o no? Ay, Señor, vengo, Padre del cielo, a tu altar a dejarte mi carga, Señor. Amén, amén. Sí, Señor, confío en vos. Gloria a Dios, amén. Y nos volvemos a llevar porque no lo podemos soltar. Estamos leyendo, volveme por favor al versículo anterior. Hubo un momento en el que se dieron cuenta de que ya no había soluciones humanas. ¿Te ha pasado o estás pasando por algo así que vos decís, ya no hay soluciones humanas? Y creo que este es un punto de quiebre y posiblemente le está hablando a algunas personas puntuales, y es un punto de quiebre en el que tenés que decidir dejar las riendas, de tratar de sostener todo lo que más pueda y lanzarte a confiar en el Señor al 100%, porque Él es capaz aún de resucitar los muertos. Si tu problema es menor que resucitar un muerto, entonces déjalo, que el Señor puede hacer absolutamente cualquier cosa. Amén. Entonces tenemos la fe para creer, pero también la necesitamos actuar. Necesitamos llevarla a la acción. Por eso la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Entonces vos creés en un Dios que hace cosas imposibles, pero no accionás para creer de que Dios hace las cosas posibles. Y yo sé, todo dice la palabra que tenemos una medida de fe, pero hermano, hay gente que no puede creer ni confiar en Dios, inclusive porque confiaron en personas que lo terminaron defraudando. Decimos, no, si yo vuelvo a confiar, me va a fallar. Y así vivimos. Y vivimos en estos días de agotamiento mental, de agotamiento físico, agotamiento emocional, cargado, afligido. Todo es un problema, todo es un dolor de cabeza. Hasta nos cuesta confiar en lo que Dios ya dijo para nosotros. Y el no creer lo que Dios ya dijo de nosotros nos termina haciendo vivir en consecuencia, por ejemplo, en amargura, en tristeza, en desánimo. Y es consecuencia de que nuestra vida no se alimenta tampoco la palabra. Dice que la fe viene, ¿alguien lo sabe? Viene por el oír las noticias. Por el oír al profesional con el examen en la mano. Dice que la fe, ahora sí, viene por el oír la palabra de Dios. Pero la realidad, y esto es cultural, la iglesia hoy no escucha palabra de Dios. Sí, pastor, pero yo vine hoy a escuchar palabra. Hoy, buenísimo. Es tan solo un pequeño porcentaje de la cantidad de horas que tenés durante la semana. Ya con la iglesia lo hablamos.
es tan solo un 7%. El día que vos venís a la iglesia, de tus 24 horas, es un 7% que le entregaste a Dios. Ni siquiera alcanza a hacer un diezmo de tu tiempo. ¿Qué pasa en la semana? ¿Qué nos pasa el lunes? ¿Qué nos pasa? No, el martes vengo, pastor. Buenísimo, gloria a Dios. Y es bueno congregarte, y es bueno que eches raíces, y es genial que seas parte de la comunidad, y es fabuloso que vengas a escuchar el mensaje. Es fundamental para tu vida, pero no es lo único. Necesitamos alimentarnos a diario de la palabra del Señor, porque así vamos a estar alimentando la fe. Entonces vos lees Marcos 9:23 y decís, porque para el que cree todo es posible, encarás tu día diferente. ¿Van entendiendo lo que digo? La Biblia relata una historia genial en Lucas capítulo 24. Jesús había terminado la cruz, se entregó por nuestras vidas y es llevado al sepulcro. Y relata Lucas capítulo 24 en el versículo 1 de que las mujeres empiezan a preparar unas especies aromáticas para llevarle a Jesús. Y cuando llegan, lo primero que ven, lo primero que notan es que la piedra se había corrido. Y cuando entran, resulta que el cuerpo de Jesús ya no estaba. Y dice la palabra que en Lucas capítulo 24, versículo 5, dice que unos ángeles le dijeron, y asustada dice, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Dice en el verso 6, no está aquí. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Decí conmigo, recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con usted en Galilea. La primera pregunta que le hace aquí en este versículo es, ¿por qué están buscando? ¿Por qué están en este lugar buscándolo a Jesús? En otras palabras, lo que le están diciendo, mujeres, ustedes ni siquiera deberían estar en la puerta de un sepulcro. Ni siquiera deberían estar en este lugar, porque lo segundo que le dice es, recuerden. Ellas tendrían que haber ido sabiendo de que Él no estaba, sabiendo de que Dios ya lo había levantado. Sin embargo, escuche esto, estaban con Jesús. No hay duda de que amaban a Jesús, pero no creían en lo que Él decía. Le dice, no está aquí. Así estamos muchas veces en nuestra vida, buscando el inconveniente, el problema, y los ángeles tienen que decirle a esta mujer, no está en este lugar, no tienen ningún problema. Y lo segundo que le dice, recuerden, claro, trae a colación Mateo capítulo 12, versículo 40, como estuvo Jonás en el vientre de ese pez durante 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. La pregunta es, ¿no recordaban o no tenían revelación? Oímos palabras, ¿están de acuerdo conmigo, sí o no? Escuchamos la palabra. Recordamos la palabra, ¿sí o no? Sí, sí, ay, sí, pastor, sí, sí. Sí, ay, sí, pastor, sí, sí. Ay, sí, la Biblia lo dice. Nosotros conocíamos una persona que todo lo que vos le decías, ay, sí, la Biblia lo dice, decía. Pero no recordaban o no tenían revelación. Porque cuando falta la revelación no accedemos a los misterios ni a los beneficios de Dios. Porque esta mujer, en vez de estar contenta, yendo, esperando a ver un milagro, ¿cómo estaban afligidas, turbadas, en amargura por no tener revelación? Por eso cuando no tenemos la revelación, por más de que estés en el problema, en el momento más difícil, vos tenés la revelación de parte de Dios y vos sabés que va a llegar el tercer día y no te permitís estar con tristeza como Pablo. Decidimos confiar en aquel que hasta resucita a los muertos. Lucas 24:8 dice, entonces ellas se acordaron de la palabra de Jesús. Y resulta que el milagro en realidad ya había sucedido. Repito, el milagro ya había sucedido, pero ¿cómo estaban estas mujeres?
Ya se había gestado el milagro y ya había dado a luz ese milagro. Y aún así estaban en la misma preocupación y en el mismo estado que al principio. El milagro ya había sucedido, el milagro Dios lo iba a hacer, pero era todo un tema de proceso. ¿Y cómo pasaron ese momento? Repito, en amargura, en tristeza. Porque cuando sabemos y recordamos y confiamos cada palabra, estamos en un estado expectante de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Si vos esta noche viniste acá diciendo, bueno, voy a venir, pero mi problema va a seguir allí, es lo que viniste a buscar. Pero si esta noche podés creer, podés decirle, Señor, mientras yo estoy aquí escuchando tu palabra, Señor, te pido que tú estés gestando un milagro para mi vida, para mi casa, para mi familia, para el problema que dejé allí en el hogar. Estábamos en la iglesia. El pastor dijo, mientras se está predicando, el Señor va a hacer milagros. Aún situaciones, el Señor empieza a resolverla. Allá afuera había una persona, una chica que estaba sin trabajo y le dijo, Señor, yo creo en lo que el pastor dijo. Así que mientras se estaba predicando, la chica le suena el teléfono, sale para afuera y la llamaron y la contrataron por teléfono para el trabajo que tanto estaba esperando. Mientras otros dijeron, no va a pasar nada y siempre vamos a estar en lo mismo. Nunca pasa nada. Pero aquellos que se atreven a creer en el Señor son aquellos que son capaces de porque es la esencia de la fe. Es la esencia de la fe, creer aunque no estás viendo. Es la esencia de la fe, caminás con alegría, porque sabés de que hasta en el último segundo Dios puede revertir cualquier situación. Es todo cuestión de proceso. Por eso la palabra habla en Isaías y dice, ¿podrá el padre olvidarse del hijo que dio a amamantar? Te pregunto, ¿podrá Dios olvidarse de tu vida? ¿Podrá Dios olvidarse de la situación que estés pasando en esta noche? Entonces, ¿cómo tenemos que atravesar los procesos? ¿Cómo tenemos que atravesar las situaciones que estamos enfrentando? ¿Cómo andás, hermano? Acá andamos, todo mal, es todo un problema. O podemos decir, hay problemas, hay situaciones, estamos complicados, pero confiamos en que el Señor va a hacer algo tremendo en nuestras vidas. Amén. Y dice, dale fuerte ese aplauso al Señor. Lucas 24:9. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Dijimos que amaban a Jesús, estaban con Jesús, compartían con Jesús, pero no creían en todo lo que Jesús decía. Entonces dice que regresaron, le contaron todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, María, la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Pero yo imagino a las mujeres fueron diciendo, ahora todos se van a poner contentos, ahora todos van a estar felices, ahora todos, porque todos estuvimos con Jesús. Es más, los discípulos compartieron más tiempo que nosotros con Jesús. Seguramente ellos ya lo sabían. Pero cuando llegaron, ¿qué pasó? El relato les pareció una tontería. Así que, ¿qué pasó? No le creyeron. ¿Puede pasar esto entre el pueblo de Dios? No vamos a mentir dentro de la iglesia, vamos a decir que sí. Por fe no, pero sucede. Es una realidad. Los discípulos tuvieron hasta el último momento, escucharon cada enseñanza. Cosas que ni siquiera están en la palabra y que ellos vivieron de manera personal. No están todos los días los 3 años de ministerios escritos. Vivieron cosas extraordinarias y aún así no tienen la capacidad de creer en lo que Dios ya había dicho. A los discípulos les pareció una tontería, entonces ellos decidieron no creer. Ojo con las personas que nos rodean. Te pregunto, ¿ellas vieron a Jesús resucitado? Lo que leímos. ¿Ellas vieron a Jesús resucitado? ¿Pero qué hicieron? Creyeron.
Pero el siguiente escalón descendente, que debería ser ascendente, descendente. Hay 10 discípulos que no creen. Pero hay uno que sí. Y muchas veces no vas a ver el milagro ya. Pero Dios te habla por una prédica, por música, por libro, por una obra cristiana, por lo que sea. No van a creer. Decí conmigo, mi confianza está en el Señor. Lucas 24:12 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró adentro, vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro dijo, yo esta jugada ya la viví. Yo ya miré a mi alrededor y no creí. Yo ya vi a mi alrededor la tormenta, ya vi los problemas y me hundí. Pero ahora Pedro aprende y ve. Y no ve con sus ojos naturales, ve con los ojos espirituales. Por eso necesita la percepción espiritual. Dice la palabra, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Porque hay una percepción humana y una percepción espiritual. Y la fe no se puede medir con nuestra vista natural. Se tiene que ver a través de los ojos de Dios. Es el profeta y el siervo. Uno está mirando el problema y otro está mirando el ejército del Señor acampando, cuidando, protegiendo. Si pudiéramos activar nuestra vista espiritual y pudiésemos ver cómo el Señor opera, trabaja alrededor nuestro, hermanos, estaríamos atónitos, maravillados de las cosas que Dios hace, de las cosas que el Señor hace en nuestra vida, y aunque muchas veces no lo merecemos. Pedro va, corre. Llámenlo loco, llámenlo temperamental, llámenlo como ustedes quieran. Pero se atrevió a hacer lo que otros no hicieron. Fue, corrió, miró. Y automáticamente la tristeza, la amargura se fue. No lo vio al Señor caminando, no se le acercó. Simplemente creyó lo que había sucedido. Y es bueno, pero tuvo que ver. ¿Qué vio Pedro? Recién leímos, telas sueltas, lienzos. No dijo, alguien está haciendo una broma, lo robaron, el que haya creído esto es una locura. Y la historia continúa, dice que aquel mismo día, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban camino a Emaús. Y dice la palabra, luego léalo en su casa, que iban conversando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban, discutían, dice que Jesús mismo se acercó y comenzó a hablar con ellos. Y dice que no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Y dice en el verso 17, Jesús le pregunta, ¿qué vienen discutiendo? Les preguntó. Y encontramos otra vez personas en este estado emocional. Dice, se detuvieron y estaban ¿cómo? ¿El milagro había sucedido, sí o no? ¿Pero cómo estaban ellos? Y dice que uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿sos el único peregrino que viene de Jerusalén y no se ha enterado de lo que ha pasado? ¿Sos el único? Y Jesús le dice, cuéntenme. El milagro caminando. Y dice, bueno, cuéntenme. Es nosotros yendo a orar al Señor, Señor, ¿por qué me vas a dejar morir en esta situación? Y dice, nada, dale, a ver, contame. Contame, dale. Ay, Señor, ¿por qué me abandonaste? Y diciendo, si entendiese que es todo parte de un proceso y es todo parte de un plan, que el final
no es lo que vos estás pensando, sino que yo ya gesté un milagro para tu vida. No estarías como estás ahora. Y dice que estos estaban cabizbajo. Y cuéntenme, y lo de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era un profeta, era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los jefes de los sacerdotes y los gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Es más, nosotros abrigábamos las esperanzas de que Él sea nuestro libertador, alguien que salvara a Israel. Es más, hace 3 días que ya sucedió esto. Dice que también algunas mujeres del grupo nos dejaron asombradas y le empiezan a contar a Jesús de que ya se estaba corriendo el rumor del milagro. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro y le empieza a contar todo lo que acabamos de contar recién. Fueron al sepulcro y Jesús no estaba, la piedra estaba corrida. Hubo mujeres que hablaron con ángeles y los ángeles le dijeron que había un milagro que había sucedido. Pero ¿cómo vamos a creer si no hallaron el cuerpo? Evidencias. Es más, cuando volvieron, nos contaron de que habían aparecido unos ángeles y le dijeron que Él está vivo. Dice en el verso 24, algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres. Y otra vez. Pero a Él no lo vieron. Pastor, yo creo, pero andás amargado. Yo creo, pero andás, hermano, con una cara. Tengo un montón de adjetivos calificativos para describir esto, pero me los voy a guardar. No quiero herirlos. ¿Y qué tal si te dijera que lo que dice la palabra es verdad? Dice la palabra de que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, dice en Hebreos, que no habiendo podido jurar por alguien más, juró por él mismo. No había nadie encima de él por quien pudiese jurar. Y Dios dice, Abraham, voy a cumplir la palabra, van a pasar años. No se lo dice, pero van a pasar años. Te voy a mostrar un montón de señales. Son las mujeres yendo al sepulcro. Es Pedro corriendo. Son ellos diciendo, no lo vimos, no hay cuerpo, no hay evidencia. Te mostraré la arena, te mostraré la estrella. Y cuando ya no tengas expectativas de que humanamente lo podés hacer, es el momento en el que yo entro en acción. Repito, es el momento en el que yo entro en acción. Vayan subiendo los músicos. Es el momento en el que Dios entra en acción. Es Pablo diciendo, cuando estábamos a punto de morir, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en aquel que es capaz de resucitar a los muertos. ¿Alguien da un aplauso a Dios por eso? Llama la atención porque todo lo que leímos, todo lo que encontramos son mujeres y hombres amargados, en tristeza, que no confían en Dios, que no creyeron lo que Jesús dijo, no tuvieron revelación. ¿Y cuántas veces nos parecemos a esta historia? ¿Qué tal si te digo? Y quiero que solamente levanten las manos los que están en este lugar, que tienen fe, que necesitan un milagro. Mantén tu mano un segundo levantada. Humanamente, si humanamente lo podés resolver, es muy probable de que tu lealtad esté dividida. Que puedas confiar en tus métodos humanos para salir. Pero si te atreves a confiar al 100% en el Señor y decirle, Señor, estoy en tus manos.
En tus manos, Señor, están los tiempos. En tus manos está mi milagro. En tus manos está lo que vos podés hacer. Y lo podés creer, lo podés visualizar con los ojos espirituales. Decirle, Señor, quiero ver. Decíselo, quiero ver como tú ves. Quiero cerrar mis ojos naturales, abrir mis ojos espirituales y poder vivir a través y por la fe. Quita la tristeza, la amargura, el afán, y déjame descansar en tus brazos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice el Señor, si te prometí algo ayer, lo voy a hacer. Si puedes creer, para el que cree, dale fuerte ese aplauso al Señor. Todo es posible. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios